came a sound from heaven. Yes, sir. Just a little over, or a little under a month away now. It's July 6th, 7th, and 8th. I will be with Pastor J.R. Armstrong over at Mauriceville Assembly of God in Orange, Texas. Again, that's July 6th, 7th, and 8th. Thursday, Friday, and Saturday night, all at 7 p.m. This is a kids' crusade. So kids of all ages, bring them, let them enjoy the services. I know they'll be blessed. And then just 7 weeks away, which blows my mind that it's already only 7 weeks away. But it is Family Camp. Family Camp is a camp right here in Baton Rouge, Louisiana for all ages. It's July 26th through 30th. FWCFamilyCamp.org is where you can sign up and register. And go ahead and sign up and register. Let us know you're coming and make your plans now. Josh, do you have anything to add to your day? No, sir. Dad took care of it all. Dave? Dave, No, sir, not por currently, ahora but no nada this Monday, I actualmente, pero think, este is lunes Sherathon. me parece que ya es Yes, el I'm so maratón. glad you Y mentioned qué it. bueno que It se is, menciona and, eso. Es el maratón. Y bueno, empezamos. Creo que Joseph estará conmigo muy probablemente. Y no recuerdo quién más Y estará Dale conmigo. Dale, exactamente. Doctor Dupree, ¿tiene algún anuncio que compartir? Sí, el 9 de julio, en unas cuantas semanas, voy a estar en South Liberty Pentecostal Church en South Liberty, Texas, con Larry y Joanne Wyatt. Y espero que la próxima semana tengamos las gráficas listas y unas cuantas en julio de las que vamos a hablar. Bueno, muy bien, muy bien. Permítame motivarle si está a la distancia que pueda conducir de cualquiera de estas predicaciones, aproveche la oportunidad de estar allí, serán bendecidos. Y el ver la persona que usted ha visto aquí en la televisión en persona será de gran bendición, ¿no? Así que les invitamos a que vayan a esas campañas. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy, Dave. Vamos al versículo 26 en el capítulo 5 de Gálatas, No deseemos vanagloria, que es una señal de que la persona está operando según la ley. Adelante, por favor. provocándoos unos a los otros, Autojusticia. envidiándonos unos a los otros. Esas son las obras de la carne y se manifiestan si nuestra fe está en cosas aparte de la cruz. Y alguien dice, hermano Swagger, usted pone la cruz en todo. Bueno, ahora nos está escuchando de verdad. Ahora está poniendo atención a lo que estamos diciendo. Sí, claro que sí que lo hacemos. Creemos que la cruz responde a toda pregunta, trata con todo problema y da eso que necesitamos en nuestras vidas y corazones, lo que Jesús hizo. De eso estamos hablando. No estamos hablando de un madero, por favor, entienda eso. Estamos hablando de lo que Jesucristo hizo allí, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó. Y sí tiene la respuesta para cada necesidad que podamos tener. Si estamos totalmente consagrados a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y uno de los problemas en la iglesia, y Pablo se dirige a ello, es la vanagloria. Gente que quiere reconocimiento, postularse, quieren gloria, y el Espíritu Santo
puso la palabra vanagloria en esta frase, ¿no? Y es realmente vanidad, es vanidad. Y como hijos de Dios, bueno, lo voy a decir de esta manera, lamentablemente, este problema que toca a la iglesia y el mundo también, pero a la iglesia, recuerdo que John dijo, creo que fue John, tú que dijiste esto, pero corrígeme si me equivoco, de cómo los hombres de negocios conducen 300 o 400 millas para que le pongan un botón en la chaqueta, queriendo decir que han logrado hacer tal y tal cosa, ¿no? El reconocimiento es un gran motivador en el mundo de negocios. Si usted hace o lleva logros, tiene la oportunidad de ser presentado entre sus Ujú. compañeros para que lo vean y ellos viajarán y se esforzarán para reconocer todo eso. Y eso no debería de ser, ese no debe ser el pensamiento del No, cristiano, no. el querer brillar fuera de lugar, pero lamentablemente sucede. Tenemos solamente una cosa de la que nos podemos jactar y esa es de la cruz del Señor Jesucristo que ha crucificado al mundo para mí. Y después hablaremos de esto en el capítulo 6. Pero en esta iglesia de Galacia, hermanos Wagner, habían dos pensamientos. Estaban los judíos, los judaizantes que habían llegado, que estaban comenzando a persuadir a estos gálatas para estar bajo la ley. Y al llegar a estar bajo la ley, estos individuos, por supuesto, cada vez que operamos en la carne, vamos a tener algo que podemos, de lo que podemos jactarnos. Kenadoxes, la idea de vanagloria eh, eh, tiene la posición de honrarse. Bueno, yo iba a pedirte que explicases lo que es Eso es lo que vanagloria. es. Kenneth Whit lo describe como tener un lugar para poder declarar esa vanagloria. Si estamos bajo la ley y obramos lo que se requiere o nos jactamos de ella, básicamente estamos Ujú. tomando esa vanagloria para con nosotros mismos. Y es lo que la ley hace. Cualquier cosa que se base en el desempeño va a darle a uno mismo la habilidad de jactarse de cuán buenos son. En otras palabras, ahora los Ujú. demás están por debajo del estándar y tienen que subir a ese mismo estándar. Y es lo que hace el mundo de negocios. Opera en la envidia y en hacer que Uy, la uy, uy. gente imite lo que alguien más ha logrado para que ellos también Imitar. puedan tener el mismo derecho de Imi- reconocerse a sí mismos y van a gloriarse. En las compañías existen lo que llamamos diferentes clubes, el club de presidentes, el club de vicepresidentes, clubes de diferentes logros, diferentes niveles de vanagloria que la gente dice, yo he logrado esto, pero tú no. Y en la iglesia eso sucede también. Sí. También hay otra ideología en Galacia que se estaba lidiando y eran los que sentían la libertad de hacer lo que ellos querían, pecar como ellos quisieran, provocando a otros a ver y decían, miren la libertad que yo tengo si ustedes tuvieran esta misma libertad, entonces, ¿verdad? Pero este tipo de, de jactancia es equivocada. Pablo le dijo que debemos tener esa paz. Si tenemos a un hermano o una hermana que está luchando, no debemos jactar de cuán bien estamos nosotros, sino que debemos llevar las cargas de uno y del otro, como Pablo diría en Romanos 15, 14 también diría que debemos lidiar con los débiles de una manera, debemos lidiar con ellos con gracia para que ellos puedan crecer en su caminar con el Señor Jesucristo. No pensar que somos mejor que ellos. Pero la vanagloria y el provocarse los unos a los otros o envidiándose unos a otros no es la respuesta. Si alguien está en esa capacidad, hermanos, que caminan en la carne, no están cumpliendo la unidad de la paz o la unidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, si nosotros tratamos de vivir para Dios fuera de la cruz, esto va a presentarse y manifestarse en la vida Así del es, así como cristiano. vimos las otras manifestaciones del fruto de la carne, también estamos viendo la actitud de individuos que están caminando en la carne. Se jactan, Mm, ellos presumen, provocan a otros. mm. Y esa envidia de una persona que ellos consideran estar mejor que ellos no es la manera como podemos nosotros animar a la gente a tener un caminar con el No, Señor. no están caminando en el Así espíritu. es, y es lo que Pablo nos estaba diciendo en los últimos dos versículos. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguien más quiere anexar algo sobre ese capítulo? Cuando uno piensa en esto, me fijo en Lucas capítulo 14, cuando Jesús nos dio la parábola de cuando entramos a una celebración de bodas, uno no toma el mejor asiento a menos que alguien más honroso venga.
usted se siente en una silla menor para que esa persona los promueva. Y en eso nos dice que no debemos promovernos a nosotros mismos, no debemos elevarnos a nosotros mismos más de lo que sabemos o pensamos que debemos ser. No es un comportamiento de Cristo. No, no lo es. Y Pablo escribió que no pensemos más altamente de nosotros mismos de lo que debemos. Así es. Así que siempre debemos referirnos a alguien más. Cuando comenzamos a pensar de nosotros más de la cuenta, casi tenemos una actitud como que no podemos estar equivocados, no se nos puede enseñar nada porque ya lo sé todo. Sí. Permíteme decir algo gracioso. Hace años, y he estado yo en el mundo profesional ya 44 años, y hubo una temporada en la que trabajé en gerencia. Una de mis responsabilidades era recursos humanos y contratar a gente. Como gerente, yo contrataba a gente y naturalmente lo que uno veía era su currículum, que era, de hecho, debe ser un resumen de su experiencia, su educación y de sus habilidades. Realmente es algo bastante Bueno, yo vi interesante. mucha vanagloria, jóvenes que salían de la universidad y se jactaban de diferentes logros, pero la manera como lo presentaban era como si ellos hubieran hecho algo maravilloso y qué contribución van a hacer para la compañía, una compañía de Fortuna 500, no podemos vivir sin ellos, y yo volteaba a ver eso, la mayoría de ellos yo los ponía a un lado, como usted dijo, son personas que no se les puede enseñar nada, no había humildad en ellos. Ya lo sabían todo. Ya ellos iban a beneficiar a la compañía, así que ellos iban a venir a decirnos cómo hacer las cosas, ya que habíamos probado, la compañía había comprobado con su historia que era una compañía exitosa, pero no había un espíritu de humildad suficiente para poder entrenar a la compañía en la cultura de la compañía. Y eso a veces es lo que la educación hace que la gente se infle haciéndolos pensar que ellos se merecen todo, queriendo tiempo de vacaciones, paquete de beneficios y sueldo, y ni siquiera habían tenido una entrevista. Así que yo vi todo eso y aprendí, y eso se aplica porque hay cristianos el día de hoy que reciben a Cristo y 2 semanas después inmediatamente ya tienen todo averiguado, testifican y hacen cosas buenas, pero hay una actitud que comienza a crecer en ellos y el orgullo comienza a apoderarse de ellos. Cada vez que nos ponemos fuera de la cruz de Jesucristo en nuestra fe en lo que Él hizo, vamos a encontrarnos siendo sujetos del orgullo. Y esas son las consecuencias. Bueno, si caminas en la carne, eso es lo que va a suceder. Así es. Es el orgullo y vanagloria y provocándose unos a otros y envidiándose unos a otros. Esas son cosas bastante serias, cargos muy serios. ¿Por qué voy a querer yo envidiar a mi hermano en el Señor si el Señor le ha bendecido y le ha ayudado, si fue el Señor que lo hizo? Amén. Yo puedo asegurar de que yo no voy a recibirlo si tengo esa actitud para con mi hermano, Amén. si el Señor no lo permite. Y otra cosa es importante, el llamado de Dios. Dios tiene diferentes llamados, dones para diferentes individuos. Su llamado para el ministerio mundial, hermano Swagger, el Señor lo llamó a usted a los 8 años de edad. Tal vez no se lo reveló todo a usted en ese momento, pero lo llamó a la salvación a los 8 años de edad. Usted la recibió y al crecer su ministerio, usted tiene un llamado muy singular. Dios le ha dado a usted una plataforma y la sabiduría para edificar esto. Yo me jacto en el Señor de lo que Dios le ha dado a usted, pero también veo su obediencia a lo que Dios ha hecho. Y nosotros nos sometemos a eso horizontalmente, reconociendo ese llamado en su vida y esos dones que usted tiene. Y en oración nos hemos unido a usted para ayudarle en ese llamado. Bueno, lo han sido y son una excelente ayuda. El punto es que es la obra de Dios y hay pastores y todos nosotros hemos estado en sus iglesias, personas a las que acudimos y les ayudamos, tienen sus obras en sus áreas y están haciendo un trabajo maravilloso. Algunos en áreas donde están siendo perseguidos por el mensaje, otros están trabajando arduamente, otros tienen que trabajar un segundo empleo. Son muy especiales. Pero Dios ha utilizado a estos individuos de una manera poderosa. Pero en la iglesia el día de hoy tenemos la idea, y no estoy tratando de castigar a esa gente que fue al modelo de propósito o al modelo del G12, pero esos modelos de hecho han provocado celo y envidia de otros porque utilizan la idea de, miren lo que esta persona tiene porque siguieron el sistema. Si ustedes hicieran esto, entonces ustedes tuvieran éxito como ellos. Esa dirección promueve envidia y provoca a otros a imitar lo que otros están haciendo.
lo que otros hagan es su llamado. Miren, por ejemplo, el doctor Dupree, Dave Smith, Jonathan Loren y estos otros son maestros y profesores en el instituto, en la universidad bíblica. Probablemente hubieran niños, jóvenes, estudiantes muertos si yo fuese el profesor allí. Disfruto de la enseñanza, pero todo el mundo tiene su llamado diferente. Sus Nosotros llamados tuviéramos que para ellos, someternos ¿no? a esos llamados, sí. Lamentablemente que son 90 horas para una maestría, ahora yo los daría como 360 horas. Pero de cualquier manera, espero que esté presentando mi punto claro, los peligros de lo que esto puede suceder o causar. Bueno, si puedo participar en esto, si transicionamos al capítulo 6, vamos a tratar con algo muy importante, y eso es cómo debemos de mirar y ver al hermano que ha caído, que se ha salido del camino, y el ministerio de reconciliación. Nuestro trabajo, nuestra posición, el privilegio que tenemos es ayudar a restaurar, no destruir al hermano en el Señor. Y si nosotros venimos de una disposición de vanagloria, eso literalmente significa, mírenme a mí, el enfoque está en mí. Yo me voy a hacer a mí mismo la prioridad y voy a estar por encima de usted. Y no es la actitud, no es el caso. La imagen que podemos tener es cuando el Señor Jesucristo estaba lavando los pies de los discípulos. A ellos se sorprendieron, pero es una imagen excelente porque tenemos al Señor de la Gloria, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Mesías, lavando los pies de los hombres. Pero Él vino a este mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no para cumplir una motivación personal, sino la voluntad del Padre y ser obediente al Padre y redimir a la humanidad. Él vino por nosotros. Entonces, nosotros no podemos compararnos a eso porque somos individuos caídos. Sin embargo, eso vuelve a lo que podemos decir lo más importante, que es el amor. Y si miramos a nuestro hermano y no es el amor de Dios de nuestro hermano hacia ellos, nosotros entonces tenemos un problema. No ellos, sino nosotros tenemos un problema. Y la disposición ha estado en la iglesia, lamentablemente, para destruir, para crucificar, si lo puedo decir de esa manera, a los hermanos. Y eso viene de esa disposición aquí de vanagloria, provocando unos a otros. El provocar unos a otros quiere decir que usted va a atacar a una persona y ayudar en su fallo cuando usted lo considera honestamente, envidiándose unos a otros. Eso pone el problema en usted, y cuando transicionamos a esto, hablando de ese espíritu de mansedumbre, esta es una lección que cada uno de nosotros tenemos que recordar. Porque como cristianos a lo largo de nuestra vida vamos a caer en ambas partes de esta situación. Vamos a ser aquella persona que tal vez se ha salido del camino, que ha caído, que necesita ser quien recibe la gracia y misericordia de Dios. Y también vamos a tener la oportunidad de mostrar ese amor y ser parte de esa restauración. Así que aquí es algo donde no solamente estamos en un lado o el otro, el cristiano va a estar en ambos lados. Sin embargo, como nos comportemos hacia esa persona que haya tropezado, tenemos que hacer la pregunta, como usted lo dijo anteriormente: si nosotros estuviésemos en esa misma situación, ¿haríamos las cosas igual o mejor que aquella persona que ha caído? Así es. Hay una guerra espiritual y tenemos que entender que eso es algo muy poderoso. Si una persona no lo ha vivido o ha vivido muy poco de ello, realmente no sabe cuál es la profundidad, la presión que se puede aplicar, y no hay excusa para mal comportamiento, pero aún es un factor, realmente está allí. Y, y cuando una persona entiende, o vamos a ponerlo de esta manera, yo leí ya años atrás un mensaje predicado en los 1700. No recuerdo quién lo predicó, pero el hermano estaba hablando exactamente de eso, teniendo un problema que ahora no recuerdo ahora mismo los puntos que él hizo en ese mensaje, pero él se estaba dirigiendo a alguien que había fallado de alguna manera, ¿no? Y y una de las situaciones que él resaltó es lo que acabas de decir momentos atrás, que, que ellos estaban siendo opuestos por el poder de las tinieblas. Y nosotros tal vez lo ponemos a un lado como
insignificante, pero créame que no lo es. Es algo muy poderoso, muy poderoso. Sí. Y él dijo que si el Señor permite que los poderes demoníacos vengan en contra de usted, así como lo permite en contra de los otros hermanos, si usted haría algo igual o mejor que el hermano. Amén, así es. ¿No? Entonces, es la razón por la cual mientras estaremos estudiando en el próximo capítulo de Gálatas, el capítulo 6, es la razón por la cual el Espíritu Santo puso mucho espacio acá para que nosotros veamos lo que está sucediendo y para que podamos entender que debemos de conducirnos de una manera correcta. Si queremos ser como los 3 buenos amigos de Job, debemos tener Sí. cuidado. Buenos Esos amigos. individuos hicieron que las cargas que Job estaba sufriendo Sí. fuesen muy pesadas y difíciles. Debemos ayudar a cargar el peso de los demás. Debemos de ayudar, no oprimir. Como Josh dijo, se nos ha dado este ministerio de restauración y reconciliación. Por lo tanto, ¿cuál es ese ministerio? Primeramente debemos ejercerlo y debemos entender dónde estamos nosotros con el Señor. Y todo esto depende de la cruz, porque la cruz obra en nosotros una verdadera humildad. Tuve un hermano en un momento muy crucial en este ministerio, un momento muy, muy importante, 30 años atrás. Él me escribió una carta. Dios le bendiga, ¿verdad? Y yo sabía, bueno, no lo conocía muy bien, conocía a su papá extensamente, así que su papá realmente era uno de los hombres más piadosos que yo había conocido, pero sucede que me dijo, yo quiero que usted sepa que le ame, pero no le diga esto a nadie que yo le escribí. ¿En serio? Ante el Señor lo digo, así me dijo. No hay problema, hermano Swagger. A mí no me importa que la gente sepa que yo le amo. Pueden saberlo. ¿Estás seguro? Tiene que ponerlo en un contrato. Pero no se lo diga a nadie que yo le escribí. Le dije, hermano, esté seguro que yo no se lo voy a contar a nadie. Amén. Y realmente sería gracioso, y es gracioso, si no fuese tan Sí. seria la situación. Bueno, el capítulo 5, como Josh ya lo ha mencionado, nos prepara para el capítulo 6. En su propia manera está recordándole a los Gálatas que la obra de Dios no se trata ni se enfoca en que uno se autoedifique a uno mismo, que uno edifique nuestro mismo reino, sino que se trata de edificar el reino de Dios. Y si edificamos el reino de Dios, van a haber personas allí que tienen problemas y que cometen errores y tienen problemas que usted va a tener que lidiar con ellos. Si usted ve hacia atrás en el ejército que estaba alrededor de David en Siclag, ¿qué dice la Biblia? Que eran personas que estaban endeudados, personas que estaban contristados. Él reunió a la gente que nadie más quería. La gente que eran los rechazados, y él desarrolló alrededor de ellos ese ejército que les ayudó o que le ayudaron a él a convertirse en rey y que le fueron leales. Así es. Vinieron a ser conocidos como valientes. Así es, sí. ¿Será posible? No sé cuál es el marco de tiempo cuando fue escrito Gálatas, 1 y 2 de Corintios también fueron escritos, pero ¿será posible que Pablo tenía en mente que el hombre, como lo dice aquí y habla de que no seamos sorprendidos en esa caída, ¿será posible que él está hablando de aquel hombre en 1 y 2 de Corintios? No hay duda alguna, porque Pablo tuvo que tratar con todos ellos y él sabía qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Aquí no solamente está lidiando con los judaizantes que vuelven y tratan de hacer que los gálatas vuelvan al legalismo de la ley, pero también está tratando de lidiar con el pecado que está entrando por causa de todo eso. Así es, así es. Bien, Dave, por favor, continuamos.
Hermano Swagger, antes de continuar, quisiera continuar con lo que el doctor Dupree dijo hace un poco acerca de los valientes de David, porque esto va a continuar en el capítulo 6, versículo 1. Él mencionó cómo eran rechazados y el hermano John habló acerca de cómo se convirtieron en esos valientes de David. Si David no se hubiera rodeado de ellos y no los hubiera levantado, esos rechazados jamás se hubieran convertido en esos valientes de Eso David. es verdad. Jamás hubieran sido así, jamás hubieran estado escritos en las Escrituras. Ellos funcionaron en gran manera bajo la unción de Así David. es. Y todo fue porque David tomó lo que todo el mundo rechazó y los levantó. Llevó sus cargas y les ayudó a convertirse en lo que Dios quería que ellos fuesen. Y cuando llegamos al capítulo 6:1, eso es algo que está dando vueltas en mi mente ahora mismo, porque nos dice que restauremos a tal persona, que llevemos las cargas de los unos y de los otros. En el versículo 2, y es exactamente lo que David hizo, y miren cómo se desarrollaron estos hombres. ¿Qué tal si David, aunque no era rey, hubiera dicho, bueno, yo he sido ungido como rey, no me voy a rodear de estos rechazados, necesito algo mejor? ¿Qué hubiera sucedido? No se hubiera convertido en lo que terminó siendo. No, de ninguna manera. Y estos hombres, ellos vinieron a ser hombres valientes, Así grandes, es. poderosos, estos individuos, y ayudaron a conseguir el reino para David. Mataron a gigantes. Era la voluntad de Dios, sí, eran gigantes. Y uno de ellos creo que mató a 300 hombres, Así es. otros 600. Y realmente tuvo que ser la unción del Espíritu Santo operando en esa capacidad para que ellos lograran eso. Pero sus talentos y habilidades se hubiesen perdido de otra manera, Así pero es. no lo fueron, gracias a Dios. Dios está en el asunto de salvar Amén. y restaurar. En Primera de Daniel, capítulo 22, podemos ver que fueron los hermanos de David que estaban con él. Ahora, son los mismos hermanos que no pensaron que él era capaz. ¿Qué hizo él antes de ir a Saúl y enfrentar a Goliat? Dijeron su hermanito, así le llamaron. Ellos no estaban agradados porque ellos tuvieron que salir de su casa, de su familia y de su ganado y todo eso. Ellos estaban huyendo de sus vidas por el hermanito, porque Saúl los iba a matar a ellos porque ellos eran la familia de David. Entonces Amén, así David es. ahora tenía que tratar con su familia, que probablemente no estaban muy alegres con él. Esos que estaban preocupados y estaban desalentados, si nosotros escuchamos a Dios y permitimos que Dios se mueva en nuestras vidas y ministramos a aquellos a los cuales el mundo rechaza, ¿quién sabe lo que ellos harán para Dios, así como estos hicieron grandes cosas para Dios? Dave, leamos el versículo 6, el versículo 1 del 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, El fracaso moral. Me voy a detener aquí. Estaba leyendo un tiempo atrás tras un pastor bautista y él dijo que todo fracaso para aceptar la cruz es la causa o es causado por un fracaso moral en el corazón de una persona, y eso no se refiere a algo indecente o vulgar o en esa capacidad. Puede ser así, pero no necesariamente. Pero nosotros rechazamos la cruz por un fracaso o fallo moral. Y lo que él me dijo me llamó la atención porque principalmente es orgullo. En la mayoría de los casos es orgullo. es. Si se rechaza la cruz es por eso. Ahora, a veces yo pienso que nuestros hermanos bautistas tienen un mejor conocimiento de la cruz que los pentecostales. ¿sí? ¿Correcto o no? Sí, señor. Sí, señor, porque en el Pentecostés, y para la gente que creció en las iglesias fundamentales tradicionales, nuestra relación con Dios básicamente se basaba en nuestras acciones, en cómo nos vestíamos,
a dónde íbamos, qué hacíamos, cómo hablábamos, cómo nos veíamos. Así que estábamos tratando de ser justos en el exterior. Sin embargo, Dios comienza la transformación del corazón. Tenemos las cosas al revés. Tratamos de limpiar al hombre por afuera para que Dios trate con el interior del hombre. Y Dios estaba tratando con el corazón del hombre. Y después que el exterior se arreglara por sí solo. Es la única manera. Es la única manera. Y solo puede hacerse a través de la cruz de Jesús. Ahí está. Solo puede ser a través de la obra que Jesús ha hecho. No puede hacerse a través de nuestros esfuerzos. Eso es lo único que puede tratar con la vanagloria y puede esa provocación y la envidia. Así Nada es. más puede Nada resolver más esa lo puede situación. hacer. Adelante, empezamos desde arriba. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, El fracaso moral y ese se efectúa porque la persona ignorantemente se ha puesto bajo la ley. Tal posición garantiza el fracaso. Ahora, la ley, obviamente Pablo está hablando de la ley mosaica, pero pueden ser leyes que nosotros inventamos personalmente, que nosotros diseñamos nosotros mismos, o nuestros pastores las establecen, las inventan, o quien quiera que sean esas personas. Nosotros tratamos de usar eso y vamos a decir, copiamos eso, lo adaptamos en nuestra vida para tener la victoria en nuestra vida y nunca funciona. Nunca va a funcionar. Nosotros tenemos que entender que esto es algo muy personal con Dios. Y nosotros ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y el Espíritu Santo entonces atiende lo demás. hemos hablado de esto antes. El mensaje de la cruz realmente es el fundamento del mensaje moral para el cuerpo de Cristo. Si no vamos a funcionar en ese aspecto, vamos a tener fracasos morales. Y ese es el fundamento de lo que lo causa, porque si no caminamos en el Espíritu, y la única manera de poder caminar en el Espíritu es por fe en la obra consumada de lo que Cristo hizo, entendiendo que tenemos la victoria, fuimos unidos a Él en la cruz, resucitados para novedad de vida en una nueva fuente de poder, el Espíritu Santo. Y si entendemos cómo obra el Espíritu Santo, vamos a comenzar viviendo en ese ámbito, y esas situaciones y acciones van a ser el resultado del Espíritu obrando en nosotros. Si la carne opera, básicamente está siendo operada por nuestros esfuerzos, leyes o lo que sea que hayamos creado nosotros para cumplir con la justicia moral, y Dios no lo puede permitir. Nos queda la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad no funciona. Trabaja hasta cierto punto. Por ejemplo, yo que trataba de dejar de fumar, me encontré tal vez con un poco de éxito unas cuantas horas, unos cuantos días, y ya me sentía como un campeón, pero después de unas horas yo fumaba rápidamente porque tenía que fumar por lo que no había fumado, aparentemente, pero sabía que estaba fallando, pero todos los remedios, excepto por lo que me dijo mi madre después. La gente me decía, trata esto, trata aquello, esto, intenta aquello otro. Eran diferentes métodos. Estaba yo masticando palillos de dientes, goma de mascar, estaba aguantando la respiración, cosas que la gente me decía que tenía que hacer. Todas esas cosas no tenían nada que ver con el poder del deseo que yo tenía por los cigarrillos. Estaban tratando de darme métodos para distraerme a mí mismo. Bueno, esas cosas no funcionan, y hacemos lo mismo nosotros en la consejería moderna, con la psicología, psicólogos y psiquiatras. No tratamos el problema. Cuando mi madre me dijo, deja de intentar de hacer lo que Jesús ya hizo, ella me llevó a la raíz del asunto. Mi objeto de fe estaba mal, y cuando finalmente puse mi objeto de fe donde debía estar por lo que se había hecho por mí, entonces el poder del Espíritu Santo comenzó a obrar. Se requirió más de un mes, hermano Swagger, pero el Señor finalmente, cuando me libertó, quitó el deseo de mi vida. Así que ya no existía el deseo ni siquiera de fumar, porque el deseo había sido removido. Y eso es lo que... Se fue de repente. Bueno, una mañana me desperté, me fui a trabajar, y a mediodía me llamó mi esposa, y yo siempre he sido una persona que se levanta temprano, y me dijo, olvidaste tu cartón de cigarrillos. Y yo le dije, ¿en serio? Le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera había tenido el deseo o el pensamiento de un cigarrillo. Fue algo tan profundo que aún el pensamiento se fue. Me levanté y ni siquiera lo había considerado. Y ya han pasado 20 y tantos Hermano años. Swagger, ya han sido casi 38 años.
Cerca de 40 Pero años. eso es lo que el Señor puede hacer. Y así es como funciona. He hablado con alcohólicos, he hablado con otras personas que han tenido vicios de otras formas. Cuando Dios finalmente nos trae esa victoria, la tenemos, la recibimos al entender que nuestra fe está en el objeto correcto y el Señor lo va a hacer. Josh, ¿estuviste presente No, durante Señor, ese no lo tiempo? creo. ¿En qué año fue ese? Un poco antes de tu nacer. Antes del 87, entonces yo no había nacido. Eso lo pone en perspectiva. Estoy demandando demasiado de ti. Sí, él nació en el año en el que cayó la bolsa de valores. Pero Mm. lo que sí vio él fue el poder de sanidad de Dios, Eso lo porque vi, lo vi. él estuvo allí esa mañana en la que tuve yo ese derrame cerebral. También estuvo allí cuando Sí. la sanidad sucedió, cuando yo recibí todas mis facultades otra vez. Lo que Dios puede hacer, hermano Swagger, la cruz lo hizo todo por nosotros. No es un secreto lo que Amén. Dios puede hacer. Lo que ha hecho por otros hará por usted. Con los brazos abiertos, Él le perdonará. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Yo canté esa alabanza escrita por Stuart Hamilton hace un tiempo atrás y siempre me ha encantado. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Y recibí una carta de su representante y me dijo cuánto significaba para él, porque cuando él escribió la alabanza, él canceló todos los contratos que tenía para presentaciones. Las canceló todas. Y las personas que controlaban esos contratos se reunieron con él y le dijeron, le vamos a demandar a usted hasta que no le quede un centavo jamás si no se presenta en estas fiestas o conciertos. Lo único en el mundo que puede evitar que nosotros le demandemos es que una acción de Dios. Y les dijo, caballeros, ustedes acaban de darle al clavo. Fue una acción de Dios. Lo miraron, levantaron sus sombreros y se fueron. y su representante me contó eso en la carta que me escribió. Así que, si la recuerdo bien correctamente. Pero lo que Él ha hecho por otros, Él hará por Amén, usted. así es, sí. Y yo quiero hacer algo acá rápidamente. No lo había planificado, pero hay una pareja en la iglesia. Solamente han estado en la iglesia muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y los doctores le han dado un diagnóstico de 6 semanas de vida. Y ellos en esta mañana van de camino a Phoenix, Arizona, a la clínica muy reconocida, Mayo Clinic. Y yo quiero que oremos esta mañana para que Dios nos dé un milagro. Son personas buenas que aman a Dios y es una situación terrible el mirar la muerte tan cerca. Padre Celestial, Sí. venimos ante ti pidiendo, Señor, pidiendo tu ayuda por nuestro hermano y su esposa. Señor, tú sabes lo que ellos le han dado como diagnóstico. Tú conoces la enfermedad del cáncer. Tú puedes. Y es sorprendente para nosotros, pero para ti no. Y yo estoy pidiendo en el nombre de Jesús que tú te muevas sobre esta mujer, que tú toques su vida, Señor, que tú traigas sanidad divina a su vida. Aleluya al Cordero. Señor, así como tú calmaste las aguas de Galilea, Señor, yo te pido que tú calmes sus vidas. Están en camino a Phoenix, Arizona. Yo te pido que tú calmes el dolor en su cuerpo. Yo te pido que tú lo hagas. Sí, Señor. Y estoy pidiéndote que esos tumores Amén. desaparezcan, que la clínica donde se vayan a ver, los doctores se den cuenta y le pregunten a ella por qué ha llegado a ese lugar, Aleluya. alabado Dios, porque esté sana. Señor, tú no haces excepción de persona, porque así como tú sanaste a John tantos años atrás, tú puedes sanar a esta hermana ahora. Y lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, que no merecemos ninguna, sino para la gloria de Dios.
y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado Dios, alabado Dios. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Los tiempos han avanzado, otro día ha terminado. Alguien se cayó, tal vez esa persona fue usted, tal vez usted ha pedido fortaleza y aliento, pero no se desaliente, que todavía hay lugar para usted. Gloria a Dios. No es un secreto lo que Dios puede hacer, lo que Él ha hecho por otros. Y Señor, hay muchos ahora mismo que me están viendo que necesitan sanidad. Necesitan sanidad. Oh Señor, lo has hecho por otros y lo vas a hacer otra vez. Hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Por aquella persona que necesita cualquiera que sea su problema. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote a ti toda la honra y la gloria. Amén y amén. Alabado el Señor. El Señor me sanó cuando yo tenía unos 10 años de edad. Yo no entiendo todo lo que refiere a la sanidad divina. A veces yo pienso que no lo entiendo en lo absoluto, francamente. Cuando Jesús estuvo en esta tierra 2000 años atrás, Él sanó a miles. Juan dijo que si todas las cosas que Él hizo se hubiesen escrito, no hubiese podido la tierra contener los libros. Él ninguna vez le dijo a ninguna persona: tú no estás viviendo bien. Tú no te mereces esa sanidad. Nunca dijo eso. Y yo estoy seguro que sanó a algunos que eran un poco escandalosos, si me disculpa la expresión. Él jamás rechazó a nadie. Nunca le dijo a alguien: tú no tienes suficiente fe, ve, ora y vuelve. Cuando tengas suficiente fe, vuelve a buscarme. Nunca hizo eso. Él sanó a cada persona con la que tuvo contacto. Cada una persona, a todas. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué palabras, qué declaración, queriendo decir que si lo hizo en aquel tiempo lo puede hacer ahora. Y estoy creyendo al Señor por nuestra hermana, que los doctores han diagnosticado 6 semanas. Yo estoy creyendo que ella no va a morir, sino que ese cáncer se va a secar, no ella, sino el cáncer. Amén. Conforme al Señor tocó a John años atrás y me sanó a mí cuando yo tenía esa temprana edad. Y estoy seguro, creo que Dr. Dupree, usted también, ¿no? Yo tenía 11 años de edad. 11 años cuando el de doctor edad. me dijo que no viviría para llegar a la adolescencia. ¿Y cuál era el problema? Tenía una infección en mi cabeza que ya había rodeado la membrana de mi cerebro. Y el doctor dijo, en cuanto traspasara la membrana, yo moriría. Tuve 4 operaciones en las que me cortaron los oídos. Tengo las cicatrices en ambas orejas. De aquí hasta atrás, me quitaron las orejas, entraron, repararon esos huesos afectados y yo tuve que ir a un especialista en la Universidad de Atlanta que tomaron una jeringa así de larga y trataron de sacar la infección, todo lo que se podía. Y me dijeron que habían hecho todo lo que podían. Ella tiene tumores en la cabeza, en el cerebro. Es Sí. muy similar, ¿no? Y mi madre, ¿Y el dolor era terrible? yo vivía en el dolor. Yo solo conocía cómo tener dolor. Cuando Dios me sanó, yo no sabía, yo no sabía nada más. Y éramos bautistas. Y mi madre encontró a Santiago 6, 14 y 15. Y él fue a mi pastor bautista y dijo, dice aquí que si alguno está enfermo entre vosotros, que llamemos a los ancianos de la iglesia, que los unjamos con aceite y que oremos por ellos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido algún pecado, se le será perdonado. Por eso es que los pastores deben ser honestos. Nuestro pastor vio y dijo, bueno,
jamás hemos hecho esa oración aquí, pero hay alguien que vendrá a Atlanta que sí. Y era Oral Roberts. Y mi madre me llevó a una campaña al aire libre de Oral Roberts en Y Lakewood. nunca habían estado en algo como no. eso. Jamás habíamos estado en algo pentecostés. Fue en los 60s. Los bautistas y los pentecostales no se mezclaban. No. Ustedes pentecostales estaban del lado equivocado del tren, por decirlo así. Sí. Pero, para resumir la historia, la segunda noche que yo pasé, él oró por mí y yo sentí como que había metido mi dedo en un enchufe de electricidad. Yo tenía 11 años de edad. Todo lo que yo sabía, mi madre me dijo que cuando él oró por mí, que cuando él orara por mí, yo iba a ser sanado. Mi abuela me dijo que cuando él orara por mí, yo iba a ser sanado. Aún el pastor bautista dijo que cuando ese hombre ore por ti, tú vas a ser sanado. Pero ¿qué causó que ese pastor bautista sintiera eso? Porque habitualmente eso no sucedía. No, porque él amaba a mi familia. Nosotros habíamos ayudado a edificar la iglesia y él no quería verme a mí morir. Porque él... Y usted estaba muriendo. Yo me estaba muriendo. Los doctores me habían dicho, varios doctores ya habían dicho que yo iba a morir para cuando llegara a la adolescencia. ¿Y qué causó eso? No lo saben. Básicamente era como meningitis en el cerebro. Y Ve, el problema de esta dama está en su cerebro también. si Dios pudo sanar a un niño de 11 años de edad, que la familia de él no conocía nada de sanidad, puede sanar a esta mujer que ha llamado a los ancianos de la iglesia para orar por ella. Así es. No es algo difícil para Dios. Miren, nosotros estábamos yendo al doctor, estábamos siguiendo el tratamiento, y ahí es donde alguna gente se desvía, pero yo creo que Dios, dice la gente, puede hacer todo. No, tenemos que hacer lo mejor que Así podamos es, y le así permitimos a Dios hacer su milagro. La medicina a veces no puede sanarnos, pero la medicina puede ayudarnos y le dará a Dios el tiempo para cumplir o terminar con la sanidad. Así es. Ahora, cuando él impuso las manos sobre usted y oró por usted a los Sí. 11 años, ¿usted sintió algo? Sí, yo sentí como que puse mi dedo en un enchufe eléctrico. Yo sentí una carga pasar por todo mi cuerpo. Y cuando yo regresé a mi asiento, mi hermano mayor me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo le dije, bueno, ya recibí sanidad. ¿Por qué? Porque tú saltaste así de alto de la plataforma. Tú subiste al aire. Y cuando él oró por mí, el hermano Robert se sentó en su silla, puso sus manos arriba y dijo, acabas de recibir la sanidad. Yo volteé a verlo y le dije, sí, señor. Y cuando usted se levantó la próxima mañana, ¿el problema ya se había ido? Ya se había ido, pero la diferencia es que mi madre me llevó de vuelta a los doctores. Regresamos al especialista que me había estado tratando y él hizo todo tipo de análisis. Yo solamente tenía un 25% de oído y 35% en otra. Tenía hoyos en ambos tambores. Y él hizo análisis en mí como 2 horas. ¿Y qué dijeron? Él nos llamó a la oficina y dijo, tenía ahí su escritorio y me dijo, no lo entiendo. Su oído se ha triplicado de lo que había sido jamás. Y no encuentro ningún rastro de la infección en lo absoluto. Y luego mi madre se sentó allí y le explicó lo que había pasado. Le contó acerca de Santiago 5, 14 y 15. Le contó de la campaña de Oral Roberts y le contó acerca de la oración de fe. ¿Y qué dijo él? Él dijo, tuvo que ser Dios porque yo no lo pude hacer. Y él, Maravilloso. ahora recuerden que yo estaba yendo una vez a la semana. Y él dijo, solo tráiganlo de vuelta a los 6 meses para analizarlo. Hermano Swagger, eso fue en 1966. Yo no he tenido un dolor de cabeza desde 1966. Gloria a Dios. Así que usted sabe que el Señor sana. No hay duda en mi mente de que Dios sana. Dios pudo sanar a un judío que ama a Jesús de un derrame cerebral.
Eso es un milagro. Eso es un milagro, claro que sí. Y él puede sanar a un niño de 11 años de edad que no sabía nada de sanidad. Y puede sanar a un niño de 10 años. Así a mí. Así es. Mm, Él puede sanar a esta mujer, no hay duda alguna en lo absoluto. Alabado Dios, así es. Y la oración se está ofreciendo en la mayoría de las iglesias por sanidad, por la gente que necesita sanidad. En raras ocasiones, tristemente, Mm, muchas de nuestras iglesias pentecostales, No hay poder. si usted tomara y quitara todos los letreros de los edificios y entrara al edificio, no hubiera diferencia entre las iglesias pentecostales y el resto de las iglesias. Tenemos que ir a la pausa. Nos pasamos la hora. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Recibimos notificando que Pat Robertson falleció hace unas horas atrás. Y él fue una gran bendición para el reino de Dios y tocó a muchos corazones y muchas vidas. Y sé que Vince Kinslow lo ha tenido en Sí. su programación. Falleció hace unos meses atrás. Y yo no conozco al hijo de Pat, pero creo que él está dirigiendo el ministerio ahora o no. O alguien sabe. No estoy seguro. Bueno, de todas maneras, su familia, oremos por ellos, porque es una gran pérdida en lo que refiere al reino de Dios. Dave, has tenido sanidades, hemos hablado de esto y Permítame compartir que hace un año, el 5 de diciembre, mi esposa Charla predicó en el Centro Familiar de Adoración. Ella fue a casa, comenzó a vomitar, vomitó el siguiente día, la siguiente noche, el siguiente día, hasta llegar a la siguiente noche, que fue un martes en la noche. Yo llamé a un médico conectado con uno de los hospitales aquí, le conté qué era lo que estaba sucediendo y me llamaron y me dijeron, ¿es diabética ella? Yo le dije, sí. Me dijeron, llévela a la sala de emergencias. Fuimos a la sala de emergencias y ella terminó en cuidados intensivos. Ella tenía ketoacidosis, creo que es el término correcto. Su hígado había dejado de producir potasio, ¿correcto o no? no lo sabría Si decir. es diabética, sí. Pero dejó de producir potasio. Y si el nivel del potasio se reduce a menos de 2.5 es peligroso y el de ella estaba a 1.7, siguieron preguntándole, ¿tiene usted dolores de pecho? ¿O está sintiendo algún tipo de dolores en su corazón? Y ella dijo, no, nada de eso. Y ella hubiera podido morir. Así de serio estuvo eso. Sí. Y 2 días después, miércoles en la noche, a las 3 a.m., creo que era un jueves en la mañana tal vez, ella dijo, Jesús, Mm, ujú. que Jesús vino a ella. Y ella se levantó, se sentó al borde de la cama, entró la enfermera y le dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, tengo que ir al baño. Le dijo, no puedes caminar. Ella dijo, sí puedo, sí puedo porque Jesús me ha tocado, me ha sanado. Mm, Ella se levantó, fue al baño, regresó a la camilla. 2 doctores entraron corriendo y le dijeron, ¿qué ha sucedido? Ella dijo, Jesús me sanó.
ella, ¿Y qué le respondieron? ella tenía un poco de miedo de que le iban a poner en el manicomio, pero ella fue sanada, regresó a casa el siguiente día y jamás he visto a un paciente ir a casa de cuidados intensivos directamente. Usualmente lo ponen en una habitación regular, pero ella se fue a casa de los cuidados intensivos y ellos estaban impresionadísimos. Y no ha tenido problemas desde entonces. Bueno, no, ella es diabética, tuvo que comenzar a tomar insulina, pero no. Así que, hermano Swagger, hay una alabanza que vino a mi mente durante la pausa y yo sé que todos la hemos escuchado antes y creo que usted la cantó. Yo iba caminando por el mar. Ven y sígueme. Cristo dijo, en Galilea los enfermos los sanó a todos. Jesús no ha cambiado. Su poder aún es el mismo, como cuando caminó por esa costa. Este hombre de Galileo aún es el sanador Jesús hoy y hoy más que nunca. ¿Qué Así sanidad es. Jesús ha encontrado en ti? ¿Qué sanador Jesús eres tú? Me has restaurado y sanado. Tú eres mi Jesús sanador para un tiempo como este. Levantémonos en esas alas de sanidad por el Hijo de Justicia. Todos tenemos una historia de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida. Y se ha dicho, y yo sé que estamos a punto de terminar el programa hoy, pero Él aún es el Jesús de sanidad. Así El día de hoy, es. tal como la hermana Charla fue sanada, el doctor Dupree fue sanado, el hermano John fue sanado, yo mismo he sido sanado, usted también, todos tenemos ese testimonio. Pero no solo tiene que ser nuestro testimonio, puede ser su testimonio también. Hermano Swagger, tenemos tiempo para orar por los enfermos Sí, una vez más sí, antes amén. de terminar. Sí, vamos a hacerlo. Inclinen sus rostros y crean al Señor en este momento por su sanidad. Si necesita sanidad, Padre Celestial, te damos gracias hoy por quien eres, por tu gracia, por tu amor y misericordia. Tú eres Jesús el sanador. Tú eres Jesús el sanador. Y yo oro ahora mismo por ese hombre, mujer, niño, niña que necesita sanidad. Por la gracia de Dios lo pedimos. Y Señor, no podemos sanar, pero tú lo puedes hacer y tú lo estás haciendo. Tú eres el sanador. Y pedimos ahora mismo, tomamos autoridad sobre el cáncer, sobre las migrañas, sobre las úlceras, sobre la diabetes, sobre toda la multitud de enfermedades. Tú puedes, Señor. Y aquella persona que está escuchando ahora mismo que va a morir, a menos de que tú intervengas. Y eso es lo que tú haces, Dios, intervenir. Yo estoy pidiendo sanidad divina en la vida de cada persona que está bajo el sonido de nuestra voz en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.